Hola a todos, hoy voy a decorar esta caja de madera con cola blanca de carpintero y con decoupage hecho e impreso en casa. Os dejaré la lista de materiales en la caja de descripción del vídeo. Quedaos conmigo que empezamos el vídeo. Veréis que es un trabajo muy rápido y fácil de hacer. Lo primero que voy a hacer es retirar el cierre y las bisagras. Le paso una lija fina para quitar las rebarbas y pelusillas que pueda haber y después la pinto por dentro y por fuera con pintura de tiza azul. Esta pintura es muy espesa y con una capa es suficiente. Cuando la pintura esté bien seca le voy a pasar una lija fina para que la pintura quede suave. Como os dije antes, el craquelado lo voy a hacer con cola blanca de carpintero. Voy a ir haciéndolo lateral por lateral y al final la tapa. Pongo una capa de cola para carpintero. Debéis tener en cuenta que si ponéis poquita cantidad el craquelado será fino, si ponéis una capa más gruesa el craquelado será más grande. Y a continuación aplico con la esponja una capa de pintura acrílica blanca. Estoy usando pintura de pared, podéis usar cualquier pintura acrílica. Si aplicáis la pintura con un pincel, debéis aplicarla a toques, sin arrastrar para no llevaros la cola. Y antes de que se seque la pintura, lo seco con el secador de pelo. También nos serviría una pistola de calor. Antes de hacer el decoupage le voy a dar una capa de barniz para proteger el trabajo que ya tengo hecho. Para el decoupage voy a usar unas láminas que hice con inteligencia artificial, las imprimí en papel de arroz
en una impresora láser. Si las imprimís en una impresora de inyección, debéis tener cuidado de no mojar el papel por la parte donde está impresa, porque se os emborronará el dibujo. En lugar de poner cola para decoupage por encima, lo que podéis hacer es ponerle el barniz casero que se hace con mitad silicona líquida y mitad alcohol de 96 grados. Esto se mezcla bien, se deja reposar unas horas y lo podéis aplicar por encima del decoupage sin ningún problema, porque la tinta se quedará intacta. Después, una vez seco este barniz, le podéis aplicar el barniz que queráis, porque el barniz casero es brillo. Le podéis aplicar uno mate si queréis después. Recorto el dibujo con las manos, humedeciendo la zona que quiero recortar con un pincel húmedo. Voy a hacer primero una mitad y después la otra mitad. Extiendo una capa fina de cola para decoupage. Dejo caer el papel, lo aliso un poquito con las manos y hago lo mismo con la otra mitad. Después pongo un plástico por encima y con un paño o con un trozo de papel voy alisando desde el centro hacia los bordes para evitar que queden arrugas o burbujas de aire. Y le doy una capa de cola para decoupage por encima, esta vez una capa generosa, para proteger el dibujo y también para que la lámina se quede bien fijada. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme un like, compartirlo, suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campanita para que YouTube os envíe una notificación cada vez que publique un nuevo vídeo. Una vez terminado el decoupage, le aplico 2 o 3 capas de barniz. En mi caso le voy a poner barniz ultramate, vosotros le podéis poner el que queráis,
como os guste más. Cuando esté bien seco, colocaré los herrajes, las bisagras, unas patas que tenía ya en casa desde hace un tiempo y encima le voy a poner 4 esquineras metálicas. Gracias y hasta muy pronto.